mensaje, lo que Dios nos va a decir en esta mañana, el consejo de Dios para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es maravilloso y es muy importante para la iglesia, para el pueblo de Dios. Vamos a hablar de la cruz de Cristo, amén. La cruz te regenera, la cruz cambia nuestras vidas. La cruz, ese símbolo cristiano que en algún momento nos vamos a encontrar en la vida y vamos a tener que tomar una decisión ante la cruz. Amén. Este símbolo que hace 2000 años la humanidad lo ve y tiene que tomar una decisión. La cruz. Era un instrumento de tortura que usaban los romanos, que aplicaron los romanos. En realidad la cruz la usaban los hindúes y los chinos miles de años atrás. Y bueno, y los romanos, cuando se transformaron en un imperio poderoso, aplicaron ese sistema de tortura para matar a sus reos, para terminar con rebeliones, y empezaron a usar la cruz, una forma de matar terrible. La persona que era crucificada era atada a la cruz y podía pasar hasta una semana muriendo, ¿no? Un sufrimiento, algo totalmente tortuoso, ¿no? Después el sistema de matar en la cruz no terminó con Cristo, sino que siguió casi 300 años más de la historia, y en un momento abolieron esa forma de matar porque era un tormento impresionante, ¿no? La forma en que la gente moría. Bueno, y el Señor tuvo que enfrentar a la cruz, pero fue algo terrible porque Él murió no solamente como moría cualquier crucificado, sino que fue atormentado mucho tiempo antes de ir a la cruz, ¿no? Esos días de pasión en donde Él fue castigado, azotado, bueno, todo lo que conocemos, ¿no?, en la historia de la pasión de Cristo, terrible. Y cuando se enfrenta a la cruz, dicen que prácticamente su cuerpo ya estaba destruido, ¿no? Destrozado. A veces tenemos la imagen religiosa de las películas cuando Jesús iba a la cruz y prácticamente te muestran un Jesús inmaculado, hasta sus ropas intactas, colgado en la cruz, pero en realidad no es así, ¿no? No es así. Cuando Jesús llega a la cruz, su cuerpo estaba desintegrado, estaba prácticamente deformado, ¿no? Y así Él fue a la cruz, y todo eso Él lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Y a partir de ahí la cruz, de ser un instrumento de tortura, se transformó en un símbolo para todos los hijos de Dios, para toda la iglesia y hoy para la humanidad. Para la humanidad. La cruz es algo que marca y muestra presencia cristiana. Muchas veces también con la cruz se cometieron atrocidades. En nombre de la cruz se mató a mucha gente, se llevaron a personas a la guerra. Pero eso sería otro tema. Eso tiene que ver cuando la religión, o hay hombres perversos, mujeres perversas que terminan deformando y usando mal este símbolo cristiano. Con la cruz hicieron cruzadas también, se trataron de terminar con otras civilizaciones. Bueno, eso es la parte mala, que la humanidad ha usado la cruz quizás para pretexto de hacer algo mal, hacer daño, ¿no? Pero en realidad la cruz es un símbolo que nos hace reflexionar. Amén. Todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos enfrentado a la cruz. Y delante de la cruz de Cristo hemos tomado una decisión. Amén. Gloria a Dios que la decisión fue buena. Tomamos la decisión de seguir a Jesús. Amén. Usted sigue a Cristo. Se enfrentó ante la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la cruz nos hace reflexionar.
nos hace pensar. Pero si hay algo que uno tiene que siempre cuando nos acercamos a la cruz entender, es el amor de Dios. Porque cuando Jesús tomó la decisión de ir a la cruz por todos nosotros, solo lo hizo por amor. Alguien que nunca mintió, Jesús, murió como el mayor de los mentirosos. Amén. Alguien que nunca le hizo daño a nadie, murió como la persona que hubiese dañado a todos. Él cargó todos nuestros pecados. Imagínense, alguien que no hizo nada, murió como si lo hubiese hecho todo. Por eso cuando uno lee la historia, allí cuando Jesús ya está a punto de morir, dice que hay tanta oscuridad y en un momento Jesús declara, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era una realidad, era tanto el pecado que había sobre su ser, era tanto el pecado de toda la humanidad que estaba el Señor arrastrando por amor a nosotros que estaba desamparado aún del Padre Celestial. Alguien que había tenido comunión durante toda su vida con el Padre, la había perdido, estaba desamparado porque el pecado que había sobre él era grandísimo. Murió como el mayor de todos los pecadores por amor a nosotros. Algo que no sé si nosotros estaríamos dispuestos, aún en pequeñas cosas, despojarnos de algo, de nuestro lugar, despojarnos de nuestra santidad por amor al otro. ¿Usted lo haría? ¿Morir, cargar la culpa de alguien? Seguramente usted trataría de aclarar el tema. ¿Vieron cuando a veces recibimos alguna injuria, alguien habla mal de nosotros? ¿Qué tratamos de hacer nosotros? De aclarar. ¿Por qué? Porque no nos gusta. No nos gusta ligar algo que no merecemos, ¿verdad? Bueno, Jesús hizo todo eso. Se hizo cargo de nuestras falencias, de nuestros pecados, y murió como el mayor de los pecadores por amor a nosotros, por amor a la humanidad, gloria a Dios, por amor a las personas, por toda la humanidad, toda. No hay ningún pecado que haya quedado sin pagar. Todos los pecados han sido pagados en la cruz. Por eso la desesperación de los que conocemos a Cristo, de saber que si hay alguien que está sin redención, que no conoce al Señor, bueno, su vida, sus pecados han sido saldados por Cristo en la cruz. Es una lástima que la gente se pierda sin esa oportunidad. Es una lástima que hay personas que son cristianas y tienen culpas, se sienten culpables de algo que hicieron, y el Señor ya pagó por ese pecado, ya pagó. Su deuda ha sido saldada. Entonces uno dice, semejante sacrificio que hizo el Señor en la cruz para que quede en vano, por lo menos para esa vida, es una lástima. Por eso hay que predicar el Evangelio, iglesia, hay que hablar del Señor, hay que compartir a Cristo, que el sacrificio de Cristo en la cruz no sea en vano, sino que se puedan salvar la mayor cantidad de personas que acepten y crean en este sacrificio. Amén. Ni hablar los cristianos, los que estamos recibiendo esta palabra, si por alguna razón tenés culpas o no te sentís redimido o perdonado, bueno, ahí hay un problema, no sé si de religiosidad, hay un problema de orgullo, que no aceptás el perdón del Señor. Pero tu deuda ha sido saldada por Cristo en la cruz del Calvario. No tiene que haber culpas, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esa deuda ha sido saldada. ¡Aleluya! La deuda ha sido saldada. Por eso, queridos hermanos, despojémonos de toda carga, de todo peso, de toda acusación que tengas en tu conciencia, en tu mente, y recibí el perdón del Señor. Recibilo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero no te quedes con solamente esa bendición de haber sido perdonado y redimido, sino compartirlo. Esa misma libertad que tenés
de que tus pecados han sido perdonados, compartilo. Si ves a alguien que quizás está en una situación que sabes que no está haciendo las cosas bien, no lo juzgues, no lo acuses, sino compartile la bendición de poder ser redimido. Por eso la iglesia, ante el pecado, ante la maldad, ante las cosas que se hacen mal en este mundo, no se tiene que escandalizar y ponerse en un lugar de juez, sino todo lo contrario. Tenemos que compartir a Cristo, hablar de la cruz, porque hay una oportunidad para la humanidad de que se salven, de que conozcan al Señor, para que esa deuda sea perdonada y haya redención. Por eso hay que hablar del Señor. Nunca, como hijo de Dios, como cristiano, nunca te pongas en una postura de juez, sino ponete en una postura, lleva a cabo ese sacerdocio que el Señor, que tenemos que ejercer aquí en la tierra, es ser un intermediario entre Dios y las personas y hablar del Señor. Que reciban a Cristo y sean redimidos de ese pecado. Amén. De llevar muchas almas a la cruz de Cristo. Y como dice este mensaje, la cruz los va a regenerar. Amén. Esos pecados quedan en la cruz, como los nuestros. Así que vamos a la palabra primero. Vamos a la cita que vamos a compartir en esta mañana. Primer pasaje bíblico de Mateo, capítulo 16. Dice la palabra: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿cuántos quieren ser seguidores de Cristo? Seguir a Cristo. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Un pasaje bíblico corto, pero contundente. Amén. Si alguno quiere conocer al Señor, primero, ¿qué tenemos que hacer? Dejar nuestra propia manera de vivir. Un cambio. Estar dispuesto a dejar nuestra propia manera de vivir. Es una decisión. No todos están con esta decisión tomada, ¿verdad? De decir, Señor, yo dejo mi propia manera de vivir. Yo dejo mi manera de vivir. Después no sé si algunas cosas Dios te va a decir, esto lo tenés que hacer o esto no. Porque la realidad es que no es que nos tenemos que vivir a otro lugar. No es que tenés que dejar tu familia. No es que tenés que dejar tu trabajo. No, tu vida es tu vida. Pero seguramente hay cosas que en tu vida Dios te va a decir, déjalas, cambialas. Pero sí uno tiene que tener la decisión de dejar la propia manera de vivir. Dejar sueños, proyectos, una actitud de renuncia. Por eso usted va a ver que hay muchas personas que toman una decisión contraria a esto. Se aferran tanto a la vida, y Jesús habló de esto. El que se aferra tanto a la vida la termina perdiendo, dice. Pero sin embargo el que se despoja de la vida, y esto es lo que Dios quiere, y es el llamado cuando nos enfrentamos, cuando estamos delante de la cruz, ¿no? Es la decisión de decir, Señor, yo por vos estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Cuántos tienen esta decisión tomada? Señor, por vos yo dejo todo. Lo que me pidas, yo lo dejo. A mí cuando era joven y tomé esta decisión, a veces era un desafío, porque decía, ¿qué me va a pedir Dios? A ver si me pide algo que no me va a gustar, pero después empecé a entender que la voluntad de Dios es siempre perfecta para tu vida. Es perfecta, por lo tanto, en eso tenemos que confiar. El que te creó, tu Padre Celestial, tiene pensado para tu vida lo mejor. Así que cuando uno toma esta decisión, no estás arriesgando.
Te estás asegurando. Tomá la decisión de hacer su voluntad y dejá tu propia vida y te va a ir bárbaro. Te va a ir bien, te va a ir bien. Por eso parece una decisión loca, pero en realidad es una decisión segura. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Dejo mi propia vida, mi propia manera de vivir. Estoy dispuesto a cambiar. Tomo esta decisión. Lo que me pidas, lo hago. Y vemos como ejemplo, cuando Jesús da esta palabra, se la da a los discípulos, y muchos de ellos tomaron la decisión, hicieron la voluntad de Dios. Y después dice, tomen la cruz. Y después dice, y síganme. Quiere decir que, ahora más adelante vamos a ver otro pasaje en donde dice que la decisión de tomar la cruz es una decisión diaria. Es una decisión que no solamente se va a tomar una vez. No es que usted recibe a Cristo y ahí tomaste la cruz y comenzás. Es una decisión que la tomamos continuamente. Tenés que tomar la cruz continuamente. Porque la realidad es que muchas personas en el andar a veces dejan la cruz en el camino. No sé si es que se la olvidan o toman la decisión, pero en algún momento la dejan a la cruz. Fue una decisión pasajera el tomar la cruz de Cristo. Pero lo que Dios nos dice, que esta decisión debe ser diaria, continua. Por eso la pregunta para reflexionar en esta mañana es, ¿qué vas a hacer con la cruz de Cristo? ¿Por cuánto tiempo la vas a tomar? ¿Por unos días? ¿Por un periodo de tiempo? ¿Por algún momento hasta que se te solucione algún problema? ¿O vas a tomar la cruz de Cristo para toda la vida? Muy bien. Escuché unos susurros para toda la vida. Susurros. Pero tiene que ser una decisión que estés convencido de tomar la cruz del Señor. Porque cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo estaba allí en la cruz, nos encontramos con muchas personas que delante de la cruz tomaron diferentes decisiones, se movieron de diferentes maneras delante de la cruz. Estaba Jesús crucificado y había, dice, 2 ladrones, y uno injuriaba a Cristo, maldecía, se burlaba. Estaba en una posición que uno dice, qué locura, ¿no? Te estás muriendo y estás al lado de alguien que te puede salvar tu vida, pero bueno, esa es la irracionalidad de las personas, ¿no? Que a veces solamente al menos intentalo, pero no. Bueno, dice que maldecía a Jesús, pero después estaba el otro ladrón que en un momento exhortó y le dijo, no lo injuries más, ¿no te das cuenta que este hombre es un hombre justo? Y ahí toma la decisión de creer y Jesús ahí en la cruz gana un alma. Y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Fíjate, los que tenemos que predicar la palabra, los que compartimos al Señor, tenemos que estar alertos. Aún cuando estés en medio de un problema, a veces te vas a encontrar con la oportunidad de hablar del Señor. Hacelo también. Y el ejemplo es del Señor. Estando en la cruz, muriendo Él, tuvo la oportunidad de ganar un alma y lo hizo. ¿No te ha pasado que por ahí vos, cristiano, tenés un problema, estás en medio de una situación difícil y decís, no, primero me ocupo de lo mío y después hablo del Señor? Bueno, acá el Señor nos enseña que también podemos evangelizar aún en medio de una situación difícil, en una situación grave. Un ejemplo el Señor, amén, un ejemplo. Queremos ser como Jesús, ¿o no? Gloria a Dios. Bueno, y entonces el ladrón ahí salva su vida. Y estaba, a partir de ese momento, iba a estar con el Señor en el paraíso. 2 personas en la misma situación que toman decisiones distintas. Después abajo también estaban los soldados romanos sorteándose las prendas de Jesús. Era un momento clave en donde la humanidad recibía redención de pecados, pero estos hombres no identificaban eso, no se daban cuenta.
más ocupado en lo material, más ocupado en algo que iba a ser circunstancial, pasajero, pero jamás identificaron que iban a ser redimidos los pecados de toda la humanidad, no se dieron cuenta. Ni hablar gente que pasaba y se burlaba y decían, ¿por qué si hizo tantos milagros no se baja de la cruz, no se salva a sí mismo? Bueno, también gente que se burlaba. Por eso, delante de la cruz, nos vamos a encontrar con personas que se manejan y miran la cruz de diferentes maneras. Por eso, esto nos enseña a reflexionar cómo nos presentamos delante de la cruz. ¿Cómo? Muchas veces nos manejamos delante de la cruz con indiferencia, con incredulidad. Vamos a ver personas que se presentan delante de la cruz con burla, con sarcasmo, como lo hacía este hombre. Y otros con humildad, reconociendo que la cruz nos puede salvar. Y ese es el punto. La cruz te puede salvar. En la cruz son saldadas todas tus deudas. Delante de la cruz, si te presentás con humildad, bueno, tus deudas van a ser saldadas. Y delante de Dios no hay ninguna acusación en contra de tu vida. Y esto es una bendición. Por eso, cómo nos presentamos delante de la cruz es fundamental. Y esa cruz se debe tomar en forma diaria. Y con esa decisión de seguir a Cristo todos los días, tomando la cruz, bueno, es así como debemos vivir. Por eso, aquí esta palabra nos dice, el que quiera estar dentro de la voluntad del Señor tiene que tomar la decisión de abandonar su propia vida, de tomar la cruz del Señor y seguir a Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Para toda la vida. Una decisión para toda la vida. Por eso, luego de esta palabra vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle, Señor, yo hoy tomo la cruz. Pero también mañana, hacela. Pasado. Y si por alguna razón estás en este lugar y ves que empezaste a caminar, porque a veces este mundo nos hace, en vez de caminar, nos hace trotar un poquito. Nos empezamos a acelerar y sin darnos cuenta por ahí terminamos corriendo. Y la cruz quedó por allá atrás. Bueno, pará, volvete y tomá la cruz. Tomá la cruz del Señor y seguí en el camino de Cristo. Tomá la cruz del Señor y seguí en el camino de Cristo. ¡Aleluya! Tomá la cruz de Cristo. Muchas veces dejamos la cruz en el camino. Muchas veces, sin darnos cuenta o por decisión personal, la cruz queda en el camino. Y otra vez tenemos que decir, Señor, me detengo y tomo nuevamente la cruz. El compromiso es para toda la vida. Vamos a otra palabra. Acá vemos lo que nos dice el apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Aleluya! ¡Qué hermosas palabras! Acá es más profundo todavía. Dios nos dice, no solamente tomar la cruz, sino estar muertos con Él en la cruz. Muertos con Él. Morir con Cristo. Morir. Vemos una sociedad y a veces una iglesia que se encuentra demasiado viva. Que a los discípulos mucho no se les puede decir, no se les puede compartir una palabra dura porque la iglesia ahora quiere mensajes siempre motivadores, mensajes de esperanza, de fe. Es más, la iglesia de este tiempo es notable, pero la iglesia de este tiempo no está dispuesta a tomar la cruz, no está dispuesta. La iglesia de este tiempo es que quiere que siempre estemos orando por una casa nueva, por un auto nuevo, por trabajo y para que todo ande bien.
Pero en realidad esa no es la iglesia. Por eso han crecido mucho la venta de libros motivacionales y siempre los mensajes tienen que ser: te va a ir bien, vas a tener éxito, las 7 oraciones para que tengas éxito, los 7 pasajes bíblicos para que te vaya bien y prosperes y seas exitoso. El cristiano tiene que tener éxito en todo. Bueno, en realidad, la vida en el Señor es otra cosa. Hay que estar dispuesto a tomar la cruz, pero también a estar crucificado juntamente con Él. Porque si no, parece que en la iglesia tiene que estar lleno de exitosos. En la iglesia tiene que estar lleno de personas ricas. ¿Por qué? Porque lo que emprende sale bien, prosperan. Oramos por todos con autos nuevos, casas, mansiones. Y a veces se presenta ese evangelio, pero en realidad cuando vamos allí a Hechos nos encontramos con otro evangelio. Nos encontramos con que los cristianos de ese periodo llevaban la cruz realmente. Llevaban la cruz. Y miremos y observemos que esos cristianos, muchos, eran espectáculo al mundo, pero no porque eran famosos, no porque andaban en coches nuevos, no porque tenían pisos, mansiones. No, ¿saben por qué? Porque muchos hasta eran antorchas de las ciudades como el Imperio Romano. Iluminaban el mundo porque se los prendía fuego por ser cristianos. Ellos estaban dispuestos a llevar la cruz. Y a veces nosotros los cristianos de esta generación no estamos dispuestos ni siquiera a pasar un momento difícil por Cristo. Y este es un gran problema. ¿Saben por qué? Porque hay una generación de cristianos que quieren que Dios les dé todo, pero no llevan la cruz. Y menos estar crucificados con Cristo. Menos estar muertos. Es más, no se les puede ni siquiera discipular a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no les gustan las palabras en donde Dios dice: bueno, ahí tenés que tener renunciamientos, tenés que tener sacrificios, tenés que esforzarte, tenés que trabajar. Y entonces es difícil así tomar la cruz. Por eso, hermanos, en este tiempo hay que hacer énfasis de que para ser un hijo de Dios hay que estar dispuestos a tomar la cruz del Señor. Pero también a estar crucificados juntamente con Él. Amén. Estar muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si estás muerto? Te vas a dar cuenta si estás muerto y si por ahí orás por algo y no lo recibís, no te vas a enojar con Dios. Amén. Porque a veces pasa, hay gente que se enoja con Dios porque no recibe un milagro. Y algunos hasta te lo dicen: no, venimos orando un montón de veces y no se da. Y te lo dicen con bronca. Porque esperan que, y a veces, bueno, si estás muerto, no te va a doler tanto. Amén. Si estás muerto, no te tiene que doler. Hay hermanos que se van de las congregaciones porque alguien los saludó mal, les habló mal. Porque hubo una diferencia. Abandonan las congregaciones, abandonan al pueblo de Dios, abandonan a Dios. ¿Saben por qué? Porque están vivos. No están crucificados juntamente con Cristo. Para ser parte del reino de los cielos hay que morir. Amén. Hay que ir a la cruz y hay que morir. Ni hablar, los cristianos tenemos que abandonar la queja, la bronca, el enojo por las situaciones de este mundo, porque entonces es una evidencia de que todavía estamos vivos, de que no hemos sido crucificados juntamente con Él. Amén. Tenemos que morir para vivir con el Señor. Tenemos que morir para vivir con el Señor. ¿Cuántos toman la cruz? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede hacer que Dios te prospere y te llene de riquezas. Amén. Pero que ese no sea el punto de tu gozo, de tu alegría. Puede hacer que
si aún en este momento no tenés ni dónde apoyar tu cabeza, como le pasaba a Jesús, también te puedas gozar en el Señor. Amén. También te puedas, porque Dios te bendice. Él saldó tu deuda. Él saldó tu deuda. ¿Qué más nos dice la palabra en esta mañana? Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y fíjese lo que dice la palabra. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un acta. Hay un acta. No sabemos, no lo vemos, pero no lo ves físicamente, pero espiritualmente ese acta está. Hay alguien que lleva una lista de las cosas que haces. Está. Un acta acusatorio. Los que saben de derecho deben saber más que esto, podrían explicarlo mejor, pero hay alguien que va anotando. Y anota. ¿Vieron cuando anota y vos preguntás, ¿cómo va mi acta? No, andá tranquilo. Peor. ¿Vieron cuando éramos chicos y teníamos en los almacenes, estoy hablando 50 años atrás, ¿no? Estaba la listita, la libretita, y usted iba y sacaba de la libreta. Y no hay problema, la libreta, el día que ibas a pagar en la libreta te encontrabas un montón de deuda. Bueno, así es el acta. El acta se va anotando. Y uno no, se olvida de lo que fuiste haciendo. Bueno, el acta acusatorio. El Señor nos libró de ese acta. Amén. Y quedó totalmente limpio. No hay ninguna acusación para los que estamos en Cristo. Por eso lo que estamos hablando en nuestra vida espiritual es muy importante. El Señor agarró tu acta, tu deuda, capaz que ya no era una hoja, eran varias, se transformó en libro y la rompió. Pero la mayor bendición, y siempre hago énfasis en esto, la mayor bendición es que cuando nos acercamos a Cristo había un acta de varios días, años, que iba acumulando y fue rota, pero después en el día a día también hay cosas por anotar. ¿Amén? Porque no es que el acta se borró y no hay más deuda. Seguimos sacando. ¿Amén? Seguimos sacando, se sigue anotando. Por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana por esta razón. Dios sabía que los cristianos, aunque se conviertan a Cristo, iban a seguir equivocándose, iban a seguir cometiendo errores. Y eso también es terrible porque si Dios en su misericordia no nos borra esa lista de pecados, siempre estaríamos condenados. Pero la misericordia de Dios se renueva sobre tu vida y no hay ninguna acusación para los que estamos en Cristo. Amén. No hay. Gloria a Dios. Si por la cabeza se te están cruzando culpas, te sentís lejos de Dios, acordate que Él anuló el acta con los cargos. Amén. Él anuló el acta. El diablo a los cristianos los atormenta muchas veces con pensamientos. Dios no te escucha, te va mal porque hiciste tal cosa, porque no oras tanto, porque no tenés fe. Te va mal porque esto, por lo otro, siempre hay algo para, siempre
Siempre hay algo. Y a veces usa algún religioso para acusarte también. Siempre hay algo. A Jesús mismo le pasaba que cuando él estaba predicando, ¿qué hacían los religiosos? Trataban de buscar algo en qué acusarle. No lo podían encontrar porque él era perfecto. Pero en nosotros encuentran rápido. Cuando alguien te quiere acusar, siempre va a encontrar algo en tu vida. Siempre. Que no escarbe mucho porque encuentra. Pero cuando viene esa acusación sobre tu vida, acordate que Él anuló el acta. Con esos cargos somos libres. Tenemos redención. Por eso la cruz para los hijos de Dios es tan importante y esa cruz nos regenera cada día. Aleluya, tenemos victoria. Vamos ahora a Zaqueo. Mientras tanto, Zaqueo se puso delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien, había estafado, dice, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Acá vemos a alguien que estaba delante de la cruz y que estaba reflexionando. Él sabía lo que había hecho. Y vemos una persona que toma la decisión de cambiar ante la cruz. No dio vueltas y se levantó delante del Señor y dijo: Señor, hoy tengo que cambiar. Y entonces vamos a ver 4 pasos de Zaqueo delante de la cruz. Dice: primero, se arrepiente de su mala manera de vivir. Segundo, entrega la mitad de sus bienes a los pobres. Tercero, devuelve 4 veces más de lo que robó. Cuarto, Jesús le reconoció como hijo de Abraham. Quinto, por la fe llegó la salvación a toda su casa. Esto es lo que produce la cruz. Gloria a Dios. Esto es lo que produce la cruz. Gracias, Señor. Delante de la cruz somos regenerados. Si hiciste algo mal, Dios te va a dar la oportunidad de que lo puedas restituir. Porque ese es el verdadero perdón de Dios. Y así tenemos que actuar los creyentes. Amén. Los creyentes cuando hacen daño, cuando pecan y hacen daño a alguien, no solamente dicen: bueno, ahora a mí Dios me perdonó, gloria a Dios, chao, soy libre de toda deuda. No, el Hijo de Dios cuando hace daño, restituye. Ni hablar si tiene una deuda material, la devuelve. Es más, Zaqueo 4 veces más. Amén. Restituyó. También, delante de la cruz reflexionamos, nos arrepentimos y si hicimos daño, lo restituimos, resolvemos la situación. Esto lo produce la cruz. Por eso, querido hermano, si hiciste mal, si pecaste delante de Dios, pedí perdón. Pero si le hiciste daño a tu prójimo, le hiciste daño a alguien, bueno, pedí perdón, pero también restituí. Ni hablar si le debes a alguien. Y cuando hablo de deudas, hablo literal, de plata. Si debes, pedí perdón por lo que hiciste, porque no pagaste, pero tenés que devolver. Amén. Tenés que devolver. Si maltrataste a alguien, tenés que pedir perdón y no lo tenés que volver a hacer. Podríamos dar una lista de cosas y sería la hora de predicación, pero la restitución es fundamental. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ahora sos un hijo de Abraham.
Zaqueo hasta ese momento era una persona despreciable. Sus propios hermanos judíos lo despreciaban porque él era un traidor a la patria. Pero a partir de ese momento él se convertía en un hijo de Abraham. Era parte de su nación. Dios le restituía su lugar. Y hay algo que pasa que es maravilloso. Ahora la salvación entra a tu hogar, a tu casa, le dice Jesús a Zaqueo. Quiere decir que por medio de alguien que se enfrenta, se presenta delante de la cruz y toma la decisión de seguir al Señor, la bendición por medio de su vida va a entrar a toda su familia. Aunque muchos no crean todavía. Aunque muchos no crean. Aleluya. Dios necesita una puerta para un hogar, para una familia, y por medio de esa vida que se presenta delante de la cruz y le da lugar al Señor, bueno, por esa puerta va a entrar la bendición a toda la casa, a todo el hogar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Por eso si estás en este lugar o estás recibiendo esta palabra y en tu casa muchos no creen, si sos el único integrante de la familia que está buscando la bendición de Dios, buscala con todas tus fuerzas. Buscá la bendición del Señor y tomate de Cristo. Tomá la cruz de Cristo con todas tus fuerzas y que sea una decisión para toda la vida. Bueno, esa bendición que entra por medio de tu vida va a visitar a cada uno de tus seres queridos. Y poco a poco Dios va a tocar el corazón de ellos. Y aunque hoy parece que están duros, parece que nunca hay posibilidades de que crean, bueno, deja que Dios va a hacer la obra. Si te tocó a vos, tocó tu corazón, Dios los va a bendecir. Por medio de Zaqueo, la bendición de Dios entró a toda su familia y va a entrar también a tu casa, va a entrar a tu familia, va a tocar tu vida. Solamente presentate delante de la cruz en la actitud correcta, con humildad, reconociendo que necesitas del Señor, reconociendo que necesitas de Él, siempre. Siempre presentate cada día delante de la cruz. Señor, no soy nada si no estás conmigo. Señor, no soy nada si no me bendecís. No soy un gran cristiano, no soy una persona elocuente, no tengo capacidades ni aún para hacer tu voluntad si no me ayudás. Decile así al Señor. En mis fuerzas no puedo ser ni siquiera un buen cristiano. Necesito que me ayudes. Presentá delante de la cruz tus pecados, que seguramente son un montón, como todos. Presentá todas tus debilidades, todos tus problemas delante de la cruz, porque esa cruz es la que te regenera. Y desde el momento que te presentaste delante de la cruz y dejaste todas aquellas cosas que se tienen que resolver en tu vida y te levantaste, tu vida es distinta. Tu vida es distinta. Es un misterio que si no tenés al Señor, la gente no lo va a entender. No lo va a entender. ¿Cómo con una simple oración las deudas se pagan? ¿Cómo con una oración su vida es transformada? Bueno, así es el Evangelio. Por eso, Evangelio quiere decir buena noticia. Porque cuando vamos a la cruz, nuestra vida es transformada, es regenerada totalmente. Por eso es tan importante tener esta actitud. Pero también podemos vivir, aún siendo cristianos, pasando por alto la cruz, ignorándola, o estar desenfocados, como pasó con los soldados romanos que estaban abajo de la cruz, estaban en el momento clave de la historia de la humanidad, pero estaban jugando, echando a suerte las ropas del Señor. Estaban más enfocados en lo material, en lo del mundo, pero no en la oportunidad que tenían de salvarse. Por eso es tan importante estar enfocados con la actitud correcta delante de la cruz. No dejes que este mundo te desenfoque. No dejes que las actividades de este mundo
te desenfoquen, sino que tenemos que estar delante de la cruz con la actitud correcta. Amén. Y la decisión de esa cruz tomarla todos los días. No seas cristiano por un tiempo. No seas cristiano por un periodo en tu vida. A pesar de que en la vida te vas a enfrentar con momentos buenos y con momentos malos, toma la decisión que en todos los momentos vas a estar con la cruz del Señor. En todos los momentos. En tiempos gloriosos y en tiempos de tormentas y en tiempos de dificultad, en tiempos de ganancias, pero también en tiempos de pérdidas. Porque también la vida es así. En la vida hay pérdidas. Pero también en esos tiempos tenemos que tener la decisión de estar tomados con la cruz del Señor. Amén. ¿Tenés esta decisión tomada? Que cuando te presentes delante de la cruz, le digas, Señor, yo hoy te sigo, hoy te sigo. Vamos a otra palabra. La cruz nos ofrece la posibilidad de ser regenerados si elegimos tomarla cada día. La cruz es una decisión diaria. Como recién les decía, no es por un periodo de tiempo. No es por el tiempo en que estoy complicado y que necesito la ayuda de Dios. Los cristianos que recién les hablaba, que nos encontramos allí en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con una iglesia que era incondicional delante de Dios. No seguía al Señor para que le vaya bien económicamente. No seguía al Señor para que Dios les bendijera sus carreras y sus sueños. No, seguían al Señor porque lo amaban. Porque lo amaban. Y muchos se murieron sufriendo por el Señor. Por el Señor. Por el Señor. Simplemente por ser hijos de Dios eran despojados de sus bienes, eran despojados de todo lo que tenían, eran avergonzados delante del mundo por ser hijos de Dios. Ellos realmente habían tomado la cruz de Cristo. Quizás estamos viviendo en un tiempo distinto. No es necesario en gran parte del mundo, de la tierra, ser martirizados. Solamente en algunas partes del mundo, por ser cristiano, persiguen a los cristianos hasta el martirio. Estamos viviendo en un periodo en que gran parte de la humanidad y los cristianos en medio no somos perseguidos, sino estamos en un momento en que hay un mover del Espíritu Santo como nunca y Dios está tocando, está sanando, está haciendo milagros, transforma vidas, regenera, también prospera, levanta a los cristianos, los pone en lugares de autoridad y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Sí, Señor, que la iglesia se levanta en poder y en autoridad. Pero sí tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz. Porque a ver si, porque Dios un día no nos da algo, nos enojamos y dejamos la cruz. No, tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz. Por eso te invito en esta mañana a levantarte y vamos a hacer una declaración de fe. Gloria a Dios. Vamos a soltar esta palabra, que en el año 2023, año de regeneración, decidimos tomar la cruz y seguir a Cristo para ser regenerados por completo. Ahora vamos a soltar todo juntos, pero lo comparto porque es una decisión. Yo sé que en este lugar hay hermanos que han abandonado la cruz por un periodo de tiempo. Bueno, es tiempo de que esa relación con Dios se restaure. Te animamos a que nuevamente tomes la cruz. Toma la cruz de nuevo. Quizás porque la iglesia te falló, quizás porque esperaste algo de Dios y no lo recibiste, te desanimaste,
o porque las circunstancias de este mundo empezaste a caminar, a correr, y la cruz quedó muchos pasos atrás, muchos, y dejaste la cruz, dejaste. Bueno, es tiempo que retomes la decisión que en algún momento tomaste en tu vida. Deja tu propia vida a un lado y toma la cruz del Señor. Tomá y seguí al Señor con todas tus fuerzas. Y para toda la iglesia, para todos nosotros, tenemos que entender que la actitud correcta para estar delante de la cruz es una actitud de humildad. De humildad. Señor, somos pecadores, necesitamos redención. Y Dios, como siempre, nos va a perdonar, va a restaurar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas y va a seguir ese proceso de regeneración en todos nosotros. Por eso también la cruz, hermanos, nos da paz. Nos da paz, ¿por qué? Porque a pesar de que tenemos un montón de áreas en nuestras vidas para resolver, y cuando miramos a Cristo decimos, uy, ¿cuánto me falta? Pero la cruz te da paz porque te muestra te muestra el camino. Si Él comenzó la obra, Él la va a terminar. Por eso, querido hermano y hermana, tengan paz. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Dios va a hacer la obra. Descansá en Él. Por eso, todos juntos vamos a soltar esta palabra. En este año 2023, año de regeneración, decidimos tomar la cruz y seguir a Cristo para ser regenerados por completo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tomar la cruz es la única solución para nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra y te damos gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, recibimos esta bendición. Recibimos la bendición de ser redimidos, de no tener deudas, y te damos gracias por eso. Como hiciste ese cambio en la vida de Zaqueo, Señor, si hay algo en nosotros que tiene que cambiar, nos presentamos delante de la cruz para que tu obra lo haga. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu trabaje en nosotros. En el nombre de Jesús, le damos esa libertad. Que lo haga como Él quiera, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.